Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo ciclo, primer ciclo del año 2022 de webinars que organiza la Facultad de Educación de Universidad de las Américas. Y me toca abrir este ciclo, ¿cierto?, con el webinar orientado a lo que es aula invertida, que es una metodología precisamente para estos tiempos de cambio, estos tiempos que a veces nos podrían decir, mañana es virtual, eh, pasado mañana presencial, ¿cierto? Y tenemos que irnos adaptando un poco. A partir de eso, entonces, bajo esa premisa de tener que adaptarnos, ¿cierto? De adaptación a estos cambios que tenemos constantemente en nuestras aulas, y también como una metodología que busca también entregar mayor autonomía a nuestros estudiantes, es que hoy día vamos a hablar de lo que es el aula invertida, ¿ya? Ahí está la presentación. Bien, déjeme ponerle en modo presentación. Ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, súper. Bien. ¿Qué es una clase invertida? ¿Han escuchado ustedes hablar de la clase invertida? A ver. Sí. Scarlett dice que no. ¿Alguien ha escuchado? ¿Tiene alguna noción de lo que Yo es aula? sí, yo la he escuchado. Es como al principio me costó harto como entenderla un poco, pero es como hacer el proceso al revés. Es como mostrar en la materia, después como poner en práctica lo aprendido, una cosa así. Al menos eso ¿Ya? Bien, bien, sí, es parte de la idea, ¿cierto?, de lo que es aula invertida. Gracias, Karina, por la intervención. Miren, antes de comenzar, yo les voy a mostrar un video, un breve video de lo que podría ser el aula invertida. Déjenme compartirles. Ahí, lo visualizan, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Se ve la pantalla azul. Sí. Sí, ok. Ya. Vamos con play entonces.
Created using Powtoon. Bien. Eso era un breve resumen de lo que es aula invertida. Ya vamos, obviamente lo vamos a ir viendo con mayor detalle. ¿Ya? Dame un segundo. Ahí sí. Bueno, como les mencionaba en el video, el aula invertida o Flipped Classroom es una metodología que no necesariamente es tan nueva, ¿ya? Esto lleva más de 10 años planteada por estos profesores que se mencionaban, y ellos comienzan a utilizar el aula invertida en la necesidad, ¿cierto?, de que tenían muchos estudiantes que se ausentaban, y cuando llegaban a la sala de clases, ¿cierto?, cuando llegaban a la clase, estaban como perdidos. Entonces estos profesores dijeron, bien, si faltan a la clase, entonces hagamos videos que les permitan a ellos también ponerse al día, ¿sí? Y con esa idea, entonces ellos comienzan a generar estos videos y a pasárselos a aquellos estudiantes que faltaban a clases, ¿sí? Pero que se dieron cuenta en el camino, que estos estudiantes que faltaban a clase, después cuando volvían a clases, primero participaban más, y segundo, llegaban con más preguntas, ¿ya? O sea, tenían más dudas, querían aprender más, se involucraban mucho más con lo que estaban trabajando. Y entonces comenzaron a trabajar con esta serie de videos, ¿cierto? Para todas las clases, se dieron cuenta de que primero los estudiantes se motivaban más, y el tiempo que entre comillas ellos utilizaban explicando los contenidos de la clase, lo podían utilizar poniéndolos en práctica, ¿ya? O sea, gestionando mejor su tiempo de clase, que sabemos todos los profesores, siempre el tiempo se nos hace poco. Entonces, el aula invertida o el Flipped Classroom, ¿por qué ha sido tan eficiente? ¿Por qué ha tenido tan buenos resultados? Primero, porque es una metodología que utiliza las tecnologías, ¿ya? Y por lo tanto utiliza el lenguaje de los estudiantes de hoy. O sea, hoy todos los estudiantes están con redes sociales, ¿cierto? Después de 2 años de pandemia en los que tuvieron que estar con un aprendizaje virtual, manejan muchas más herramientas digitales, y por lo tanto también genera mayor motivación en ellos. Además, el Flipped Classroom o el aula invertida permite ayudar a aquellos estudiantes con mayores dificultades. ¿Por qué? Porque cuando los estudiantes, por ejemplo, no entienden algún concepto, pueden volver a repetir el video o volver a repetir el material que nosotros les entregamos todas las veces que sea necesario, y tienen también la oportunidad, el tiempo de buscar información complementaria, ¿ya? O sea, si algo que nosotros expliquemos, por ejemplo, en un video, ellos no lo entienden, ellos tienen la oportunidad de buscar información adicional, ¿ya? Hoy día es meterse a Google y van a encontrar información de lo que ellos busquen, ¿ya? También el Flipped Classroom o el aula invertida permite que los estudiantes destaquen. ¿En qué sentido? En que todos pueden participar. En la medida que nosotros implementamos nuevas tecnologías o nuevas estrategias de participación, en que la clase es mucho más dinámica, les vamos a dar la oportunidad a todos los estudiantes a que participen, y no siempre los mismos, ¿cierto? Que generalmente suele suceder que hay un grupo que siempre participa y el resto no dice nada, el resto se calla. Pero aquí con el aula invertida podemos trabajar por proyectos, podemos trabajar actividades mucho más integradoras, y nos va a permitir, ¿cierto?, que estos estudiantes también destaquen. Aumenta a su vez la interacción entre alumno y profesor y entre los mismos estudiantes, porque nos permite generar más tiempo para las actividades prácticas. Y nos permite conocer mejor a nuestros estudiantes, en el sentido de que al ver cómo ellos se van relacionando y cómo ellos van trabajando y desarrollando las actividades que van realizando en clases, porque ahora vamos a tener más tiempo, ¿cierto? También nosotros podemos ir conociendo en mayor detalle sus fortalezas, sus debilidades, ¿cierto? O cómo se relacionan. Y además cubre la ausencia de alumnos
¿cierto? Que generalmente no sucede, sobre todo en épocas de invierno y con estudiantes mucho más pequeños, o también en la enseñanza universitaria que sucede, ¿cierto? Que los estudiantes a veces se enferman, faltan una semana y a la semana siguiente vuelven y no saben lo que se trabajó, no saben lo que sucedió, ¿cierto? Y como que vuelven totalmente colgados y no saben en qué se estaba trabajando. Ahora, esto no quiere decir que cuando están con licencia médica ellos tengan que seguir trabajando, no, pero van a tener el material para poder comprender qué se está trabajando, ¿ya? O sea, una vez que ellos se reincorporen, tienen un material a disposición para comprender qué es lo que se está trabajando y no lleguen tan, como por así decirlo, desconectados de lo que estamos. Ay, perdón. Y finalmente, porque también respeta los tiempos de aprendizaje. Como mencionaba anteriormente, los estudiantes que necesiten más tiempo para aprender algún concepto o algunas relaciones, ¿cierto? Van a poder repetir esto las veces que sea necesario, van a poder buscar información, y quizá hay estudiantes que con que revisen el material una vez, también lo van a haber aprendido. Entonces va a respetar los tiempos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Como también se mencionaba en el video, el aula invertida vamos a tener dos instancias principales. La primera va a ser antes de la clase, en donde entregamos el material para que ellos aprendan como lo más teórico, y durante la clase, que va a ser la puesta en práctica de esa teoría que ellos aprendieron, y van a poder también resolver las dudas, o de aquellos conceptos que sean mucho más complejos, poder trabajarlos con mayor tiempo. En el aula invertida, los estudiantes son protagonistas, ¿ya? O sea, aquí también el estudiante toma una responsabilidad de su aprendizaje. Bajo la metodología, entre comillas, vamos a llamar metodología tradicional, esa que estamos acostumbrados en general en los colegios, que el profesor llega, entrega el contenido, les entrega una tarea y después se van para la casa y desarrollan la tarea en la casa, ¿ya? El estudiante antes de la clase no realiza ninguna acción, por lo tanto es como que llega a la clase dispuesto a que el profesor le entregue los contenidos, ¿ya? Aquí en la metodología de aula invertida, el estudiante al contrario, tiene que realizar acciones antes de la clase y va a llegar a la clase con las dudas, con las preguntas que le pueden haber surgido a partir de lo que revisaron, ¿ya? Mientras que el profesor va a tener como tarea planificar las actividades, ¿cierto? Y seleccionar las herramientas más adecuadas, desarrollar las actividades prácticas para la clase y aclarar dudas. Antes de continuar, dudas, consultas. Yo tengo una duda. Dígame, Scarlett. Yo trabajo en el nivel de educación parvularia. ¿Esta metodología podría aplicarse en los niveles de educación parvularia? Sí, por supuesto, sobre todo en estos niveles más pequeños. Lo que sí, obviamente, necesitaría, como en todo nivel educativo, el compromiso de los padres, ¿cierto? En el sentido de que ellos también le dispongan el recurso para que ellos puedan acceder. En educación parvularia es ideal porque le podemos entregar videos, entregar canciones también, ¿cierto? Generalmente, y los niños van aprendiendo a partir, ¿cierto? De todos estos juegos y videos. Podemos entregarle también juegos en lo que es aula invertida. Entonces van a llegar ellos al día, no sé, vamos a hablar de los animales, ¿cierto? Y ellos ya van a haber visto animales en los videos, quizás puedes haber entregado un juego de animales en los que ellos van a interactuar, y después les podemos preguntar de esas características de los animales, ¿qué vieron? ¿Qué características, por ejemplo, agregarían? En vez de estar enseñándole los animales uno por uno. Ya, muchas gracias. Ya. Alejandra, ¿tiene levantada la mano? Ahora sí, disculpen. Hola, muy buenas tardes. Bueno,
mi consulta es la siguiente. ¿Este video se tiene que ver con los estudiantes también en sala de clase o no necesariamente? Va a depender del nivel en el que estemos del aula invertida. Como vieron en el video, y que igual lo vamos a detallar más adelante, existen 4 niveles, ¿ya? En el primer nivel, y cuando comencemos recién a implementar este modelo de aula invertida, es muy probable que la mitad de los estudiantes llegue con los materiales vistos y revisados. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a llegar a la clase y que el profesor les entregue los contenidos, ¿cierto? O sea, ellos no tienen mayor participación. Pero, como todo proceso de aprendizaje, en la medida que nosotros vayamos enseñándoles, ¿cierto? Ellos también van a ir haciéndose responsables de su aprendizaje. Yo quizás no le mostraría completo el video, ¿cierto? Porque quizás, no sé, si el video dura 5 o 10 minutos, son 5 o 10 minutos que estamos invirtiendo y que podríamos ocupar en la actividad. Pero sí presentaría un breve resumen de los conceptos que se trabajaron en el video, cosa de que después a ellos les quede la inquietud, pucha, tengo que revisar el video antes de ir a la clase, porque si no voy a andar un poco perdido. No sé si me entiendes, porque si pones el video, van a decir después, ah, pero ¿para qué lo voy a ver si después la profe igual lo muestra? Entonces, también es un proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes para ir implementando esta metodología, ¿ya? Insisto, esto es un proceso de aprendizaje, ¿ya? Tanto para nosotros, profesores, como para los estudiantes. Nosotros también vamos a ir aprendiendo, y no es necesario que comencemos con la metodología así a full, al nivel 4, sino que podemos ir incorporando de a poco esta metodología de aula invertida para que los estudiantes vayan aprendiendo y nosotros también vayamos aprendiendo y nos sintamos más cómodos el aplicar esta metodología, ¿ya? Son cambios que se dan poco a poco. Antes de continuar, quisiera que quisiera que ustedes puedan acceder a este Jamboard, que les estoy dejando el enlace aquí en el chat, para que puedan ustedes ahí, antes de comenzar con todo, con lo que hemos hablado, con lo que les he presentado, ustedes puedan decir así, ¿cuáles son las ventajas que ven en la metodología del aula invertida? Para quienes no han trabajado antes en Jamboard, en el lado izquierdo de la pantalla van a encontrar distintos iconos. Uno de ellos es la nota adhesiva, que este es como un POSIT, ¿cierto? Como estos papelitos. Si ustedes hacen clic, les va a aparecer ahí una nota adhesiva. Ustedes pueden elegir el color que quieran y pueden escribir, ¿sí? Presionan guardar y ahí va a aparecer su nota adhesiva en la pantalla. Y la otra opción, lo voy a borrar para que no se pegue. Y la otra opción es acá abajo donde está el cuadro de texto. También ahí ustedes pueden hacer clic y escriben cuáles son las ventajas que ven en esta metodología. ¿Sí? Entonces yo los invito a que ustedes participen. Súper, ahí empezaron a aparecer. Ya algunos elementos. Súper, a ver, ahí los estudiantes pueden ser consecuentes de su propio aprendizaje y frustrarse menos al poder tener la tecnología como facilitadora. Súper, un aprendizaje significativo. Bien. En la metodología de aula invertida, aquí los estudiantes comienzan a hacerse también responsables de su aprendizaje. Súper importante ahí lo que mencionan ustedes. Y también que se van a frustrar menos porque pueden además revisar más veces lo que necesiten aprender. Énfasis en el aprendizaje individual, favorece el compromiso de la familia, los niños y niñas, los equipos educativos con el aprendizaje que se quiere potenciar,
que es importante eso, ¿cierto? Involucrar a las familias, ver qué están trabajando, porque muchas veces los papás, ¿y qué están aprendiendo? Y muchas veces los niños llegan, ¿qué aprendiste? Nada, ¿ya? Y después los papás no saben en qué están. Esto nos permite también que los papás puedan acceder y visualizar lo que se está trabajando, cómo se está trabajando, ¿sí? Se potencia la motivación intrínseca, capacidad para el desarrollo de herramientas del siglo XXI, aprenden a su ritmo, el docente es facilitador, aprendizaje contextualizado a la realidad e intereses de los estudiantes. Voy a ir moviendo. Los estudiantes hacen cargo de su propio aprendizaje, a su propio ritmo. El estudiante es el centro del aprendizaje. Aparte puede trabajarse bien con otras metodologías, se pueden aclarar conceptos, procedimientos en clase. Bueno, énfasis en el aprendizaje individual, se potencia la motivación. Fíjense que todos estos beneficios que ustedes han dicho son muy potentes, o sea, hoy nos podrían dar respuesta a muchas necesidades que tenemos, ¿cierto? Y que tienen nuestros estudiantes. Uno de los grandes temas que tuvimos en pandemia, ¿cierto? Cuando estábamos con clases virtuales, que no todos los estudiantes tenían acceso, no todos los estudiantes podían acceder al mismo tiempo a la clase sincrónica, ¿cierto? Porque se les caía el internet, porque hay zonas en las que realmente no tienen buen internet, o no tienen, definitivamente, o porque en sus casas no existía la cantidad de dispositivos móviles necesarios. Bueno, el aula invertida nos permite subsanar un poco todas estas falencias que nos aparecieron, ¿cierto? Porque el estudiante puede acceder en el momento que necesite, en el momento en el que pueda acceder, ¿cierto? Y puede también ir interactuando, ¿cierto? Por lo tanto, también no va a existir ese desaliento de, no lo pude revisar, etc. Súper. Vamos entonces a volver aquí porque hasta el momento hemos visto solo teoría, ¿cierto? Y la idea de este taller es precisamente, la idea de este taller es que vayamos un poco a la práctica, porque yo les puedo hablar súper lindo y les puedo decir maravillas de lo que es el aula invertida, pero finalmente la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Que para poder llevarlo a la práctica necesitamos dar respuesta a esto. Bueno, como les mencionaba, el aula invertida tiene algunas etapas para su construcción o su puesta en práctica, ¿ya? Lo primero que necesitamos es tener un espacio educativo, luego generamos los materiales previos a la clase, podemos generar actividades de reflexión previas a la clase. Aquí esto lo voy a dejar así como en asterisco, porque va a también depender del nivel en el que estemos trabajando. Vamos a hacer una actividad práctica, a diseñar la actividad práctica de clases y la reflexión y evaluación de clases. Ojo, que el aula invertida no necesariamente tiene que ser todo virtual, ¿ya? Podemos hacer aula invertida estando de manera presencial también, en nuestras clases presenciales, y previo a la clase, ¿cierto? Existe un trabajo por parte del estudiante. Bueno, primero, el espacio educativo, ¿sí? Hay distintas plataformas en las que se pueden trabajar, ¿cierto? Con nuestros estudiantes, que son las aulas virtuales, que podemos diseñar, tales como Blackboard o Moodle, Microsoft Teams o Google Classroom, son algunas de las alternativas. También hay otras aplicaciones que antes de pandemia también ya existían, como por ejemplo Edmodo, ¿ya? Personalmente me gusta mucho Edmodo y Google Classroom. ¿Por qué? Porque ambas plataformas permiten además integrar a los apoderados, a los papás, a las familias, como padres, ¿ya? O sea, ellos no van a poder desarrollar las actividades, pero sí les llegan, por ejemplo, notificaciones respecto del desempeño de sus hijos, de sus estudiantes, ¿ya? Entonces son plataformas bastante interesantes en las que podemos trabajar, ¿ya? Ahí va a depender el espacio educativo muchas veces del
de lo que tengan en sus colegios habilitados. Muchos colegios trabajaron con Microsoft Teams, mientras que otros trabajaron con Google Classroom, ¿ya? Si su colegio no ha habilitado ninguna plataforma de trabajo, ustedes con un correo Gmail y de manera gratuita pueden acceder a Google Classroom y generar ahí sus cursos, ¿ya? Entonces también, y tienen casi las mismas opciones que en la versión de pago, ¿ya? Lo único que necesitan es que sus estudiantes tengan un correo Gmail gratuito, ¿ya? Por lo tanto, ahí ustedes también pueden diseñar ese espacio educativo. Luego, ya teniendo nuestro espacio educativo definido por la institución o por ustedes, ¿cierto? Va a venir esto, la creación de materiales previo a la clase. Y aquí dos observaciones importantes. Primero es que tienen que ser materiales interactivos, es decir, no basta solo con que yo piense, les pongo una lectura y sería, ¿sí? Les pongo les pongo un Word, un PDF y ellos leen. O les paso el PowerPoint y ellos aprenden. No. Tiene que venir con algo de interacción. Si va a ser un PowerPoint, podemos grabar la voz, podemos grabar la explicación, ¿cierto? Podemos generar quizás algún dinamismo y convertirlo en video. Y los mismos elementos que quizás vamos a trabajar en un PDF, en un Word, podemos transformarlo en una infografía interactiva o en un video explicativo, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, el aula invertida nace y trabaja con la idea de los videos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pensamos hace 10, 12 años, había muy pocas aplicaciones un poco para la interacción. Hoy tenemos herramientas para poder crear videos, para poder crear módulos de aprendizaje, para crear estas infografías interactivas en donde colocamos una imagen y podemos generar distintos puntos en donde hay explicaciones, donde hay enlaces a otras páginas web o a videos explicativos específicos, etcétera, ¿ya? Pero la idea es que sea este tipo de material, ¿ya? Yo ahí les puse algunas de las aplicaciones, porque hoy tenemos muchas aplicaciones que podemos utilizar para generar este material. Powtoon específicamente nos ayuda a generar videos, ¿cierto? Videos más dinámicos, como ese que les mostré al inicio, está hecho en Powtoon, y que trae plantillas para la creación de estos videos, por lo tanto es bastante fácil su utilización. En la versión gratuita también podemos crear videos, el único pero es que en la versión gratuita no podemos descargarlos, ¿ya? Pero los podemos compartir de YouTube, los podemos compartir con un enlace, ¿ya? Y podemos generar nuestro propio canal de YouTube con esta misma cuenta Gmail, ¿cierto? Gratuita, y podemos generar los videos privados. Tenemos Genially, que nos sirve para crear módulos interactivos de aprendizaje, para crear infografías interactivas, líneas de tiempo, presentaciones. En realidad Genially tiene un montón de recursos para trabajar y que nos van a servir para generar estos materiales interactivos. Al igual que Canva, ¿ya? Son dos aplicaciones súper potentes para la generación de materiales. Y la otra herramienta que está aquí, que es Edpuzzle, que nos permite trabajar videos, incorporar videos, ¿cierto?, en esta plataforma. Los podemos enlazar con Google Classroom, con Microsoft Teams, o generar una clase, ahí un grupo cerrado en la misma aplicación, y podemos trabajar videos que estén en distintas plataformas, tales como en Khan Academy o YouTube, y podemos editar, cortar algunas partes, podemos incorporar preguntas dentro del video o anotaciones que nosotros también queramos, y podemos trabajar esos videos y después compartirlos con nuestros estudiantes y dejarlos disponibles para ellos, ¿ya? No sé si hay dudas aquí. Vamos a mirar después cómo... El último que nombraste, Bea, que es para el video insertar preguntas, ¿cuál es? Es que yo no sé si yo veo borrado, pero veo una mancha de la diapo. Ahora lo veo. Entonces era cierto. Ya, gracias. Sí.
Sí, Gracias. Edpuzzle. ¿Sí? Esa es una aplicación, yo diría bastante amigable, ¿ya? Al principio como que nos cuesta un poco ubicarnos, pero ya cuando comenzamos a explorar, yo los invito a que ingresen. Con todas estas aplicaciones, si ustedes tienen una cuenta Gmail, pueden enlazarlas a la misma cuenta. Yo como recomendación, siempre les digo a todos los profesores, hagan una cuenta Gmail que sea solo de profesor, no su cuenta personal. Profesora Beatriz Bustamante, ¿ya? Y entonces todas estas aplicaciones la pueden enlazar a esa cuenta, ¿sí? Para que no se le esté llenando de correos innecesarios también su cuenta personal. Y así también tienen separado lo que es la docencia, ¿cierto? De sus temas personales, ¿ya? Esa es la recomendación. Entonces ustedes con una cuenta Gmail pueden acceder a todas estas aplicaciones con ello. Antes de continuar, porque vamos a revisar ahí algunos tips para generar esos videos, ¿cierto? Porque no les vamos a hacer una clase de 1 hora, ¿verdad? Ahí ya los estudiantes no van a querer ver más videos. Vamos a revisar algunos tips, pero antes de comenzar yo les voy a pedir que ingresen a este Menti, se lo estoy copiando aquí en el chat, y respondan esas 2 preguntas que hay ahí. Entonces yo ahora les comparto pantalla. Súper, ahí ya vamos viendo. Ya, hay opiniones divididas. ¿Eh? Súper, ya. Ok, si busco un video tutorial y encuentro uno que dura 20 minutos, indican, lo veo sin importar el tiempo, trato de buscar uno más corto, y depende cómo inicia el video si decido verlo. Ya, está como bien pareja aquí esta votación. Veamos la otra. Respondan la otra pregunta. Pensando en mis estudiantes, ¿cómo debiera ser el video que les envíen? ¿Ah? Pensando en estos estudiantes que son un poco inquietos, que les gusta la interacción. Súper, miren. Muchos pusieron entretenido con muchas imágenes, después viene corto y rápido, y por último, muy claro sin importar el tiempo. ¿Ya? Son elementos súper importantes cuando vamos a considerar realizar un video. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque va a depender cómo creemos nuestro video, va a depender de estos elementos que hemos aquí encuestado. Vamos a mirar. ¿Qué debiera tener un buen video? ¿O qué es lo que dice la literatura? Que debiera tener un buen video, un video exitoso en el que logremos capturar la atención de nuestro público objetivo. ¿Ya? Primero es importante tener claro el público objetivo, porque va a depender de eso la cantidad de estímulos o imágenes o movimientos y la velocidad de este. ¿Ya? Como me preguntaban anteriormente, quizás si son niños más pequeños, ¿cierto?, de educación inicial, quizás debieran ser videos muy divertidos, animados, videos cortos, ¿cierto?, con mucho color.
En cambio, si nuestro video estamos enfocados a un público mucho más adulto, pensando por ejemplo quizás en educación universitaria, nuestro video quizás debiera ser un poco más pausado. Si tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? O quizás con déficit atencional, ¿cierto? Quizás nuestro video debiera ser muy corto y justo en lo preciso, ¿cierto? Con conceptos muy claros, precisos y sin información adicional. Entonces, por eso es súper importante tener claro nuestro público objetivo. Yo no les puedo decir hoy, no, tiene que ser un video dinámico que incorpore música con muchas imágenes, porque va a depender de sus estudiantes. Cada estudiante es un mundo, ¿cierto? Pero podríamos ir generalizando o ir generando distintas herramientas, ¿cierto? Quizás no todos los videos van a ser iguales, quizás algunos pueden ser más animados que otros, con más color que otros, algunos con música, otros sin música, ¿ya? Eso va a ir dependiendo de nuestro público, de cómo vayan respondiendo nuestros estudiantes. Otro elemento importante es que debe ser el video con un concepto claro, ¿ya? O sea, el video que yo les mostré al inicio, ¿de qué hablaba? ¿De qué hablaba el video? ¿Sí? Eso era ¿Camila? aula invertida. Aula invertida. Ese es el concepto, ¿ya? Aquí, en el video, yo no me puse a explicar cómo debía ser el video, no me puse a explicar quizá estos elementos a más detalle, ¿cierto? Del espacio educativo, como las herramientas, no. El concepto, aula invertida. Si ustedes van a trabajar con un video, el video tiene que ser corto y preciso, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero sus estudiantes no van a estar viendo una hora, un video. El video de una hora, créanme que sus estudiantes no lo van a ver. Segundo, créanme que a los 10 minutos sus estudiantes ya perdieron toda la atención del video, ¿ya? Por lo tanto, si hacemos videos muy largos y con muchos conceptos, la mitad los va a haber perdido, ¿ya? Y a partir de eso, entonces, elegir a lo máximo, 3 mensajes o elementos principales para trabajar el video, ¿ya? Aquí, a ver, la duración va a depender también de nuestro público objetivo, repito. Idealmente, como va a ser un concepto, va a ser un video acotado, lo ideal es que dure entre 3 a no más de 10 minutos. ¿Ya? De hecho, la literatura, estudios del MIT y de distintas universidades europeas señalan que la efectividad de los videos es de no más de 8 minutos, ¿ya? Más o menos 2 minutos. O sea, máximo 10, mínimo 6, ¿ya? Pero no debiera sobrepasar eso. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los estudiantes no van a captar mucho rato la atención. Lo otro importante es que tenga una buena introducción, ¿ya? Es decir, una introducción que capte la atención de los estudiantes y que plantee los puntos principales a trabajar. Si yo parto un video diciéndole, bueno, buenos días estudiantes, hoy día vamos a trabajar el concepto de prisma. Un prisma es, créanme que el estudiante va a ver la primera parte y va a dejar corriendo el video y no va a prestar atención, porque para él no es estimulante. Y tampoco es estimulante el tono de voz que yo estoy utilizando, ¿ya? Entonces, al igual como cuando lo hacemos en la sala de clases, que tenemos cambios en nuestra voz, que utilizamos distintos volúmenes, lo mismo debe suceder en el video, ¿ya? Y bueno, ahí el editor de video, al inicio, no es necesario que utilicen un buen editor de video, pero en la medida que ya ustedes se vayan especializando, sus necesidades y sus expectativas en la creación de videos van a ir aumentando y ustedes van a ir buscando ahí distintos editores de video.
Por el momento, el inicio, yo les recomiendo, si van a iniciar, pueden hacer en PowerPoint, ¿cierto? Crearlos en video, graban las explicaciones y lo convierten en video. Esa es una opción. Y la otra opción que tienen es utilizar este mismo Zoom, ¿cierto? Ustedes abren Zoom y comienzan a crear el video, pueden mostrar su misma presentación, la graban y después pueden obtener la grabación de Zoom, ¿cierto? Si van a hacer videos cortos. Y eso después lo pueden compartir con sus estudiantes. No, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Me dicen por favor si me pego porque me salió el letrerito de que es inestable mi conexión. ¿Ya? Ok. No sé si tienen alguna duda aquí. ¿Sí? Ya, cuando me pegue, ustedes por favor me interrumpen o me levantan la mano o me mandan un mensaje al chat para poder detenerme y repetir. ¿Ya? Bueno, aquí algunos elementos rápidamente de como quizás la introducción, que considerar para que esta introducción no sea como tan lineal, que logre captar la atención de los estudiantes. La introducción debe ser cortísima, ¿ya? Responder quizás de qué va a tratar este video. Hoy día vamos a revisar el concepto de prisma, ¿sí? Ideal que esta entrada, a lo que me refiero con entrada impactante y emocionante, es que quizás pueda tener una música o pueda tener una imagen que llame la atención de los estudiantes, para que el estudiante quede ahí atento a lo que pueda ir apareciendo, ¿ya? Para que podamos captar la atención de los estudiantes. Después en el video mismo, ¿cierto? Ideal que, bueno, vayamos, ideal si podemos incorporar quizás alguna pista musical, si es que el video tiene mucho silencio, o una música que quizás pueda animar, quizás con nuestra explicación, ¿cierto? Nosotros sintamos que el video queda un poco monótono, pero si le ponemos una música de fondo, pueda mejorar, ¿cierto? Ir animándolo, o utilizar efectos de sonido. Si vamos a hacerlo en PowerPoint, ¿cierto? Coloquémosle transiciones, animación al PowerPoint para que no sea tan plano, ¿ya? Y obviamente utilizar imágenes y música, ¿cierto? Que sean llamativos para nuestros estudiantes. Y finalmente, siempre hacer un cierre, ¿sí? Algún resumen. Bueno, en este video vimos 3 conceptos principales y los mencionamos, ¿cierto? Para que el estudiante, en caso, por ejemplo, de que se les haya pasado un concepto que se haya trabajado, diga, oh, ¿y en qué momento se habló de esto? Y vuelva y lo revise, ¿ya? Y por eso debe ser preciso, o sea, el resumen, no vamos a hacer un resumen de 5 minutos, sino que debe ser corto, preciso. En este video vimos esto, o debías aprender esto, ¿sí? Y bueno, incorporar el cierre de telón o el contexto en el que está realizado este video. Me refiero, por ejemplo, quizás colocar el curso o la asignatura a la que está orientado, ¿ya? ¿Dudas respecto de lo que es la primera parte, la creación de material previo a la clase? Scarlett dice ninguna. Súper.
no sé, ahí cuando de pronto no hay dudas, no sé si preocuparme o, o no preocuparme y sentir que estamos haciéndolo bien, porque a veces si no aparecen dudas, ¿cierto? Les pido entonces que ahora vayan al Jamboard. Le estoy dejando nuevamente ahí el enlace. Y vamos a ir al segundo marco, ¿sí? Como a la segunda diapositiva. Si se mueven aquí arriba, ustedes se pueden mover, ¿cierto? Y entonces la segunda diapositiva, a partir de eso, ¿qué herramientas ustedes utilizarían antes de la clase? Pensando que pueden utilizar, ojo, no solo videos, sino que también pueden utilizar cápsulas educativas, infografía u otros elementos. Texto breve, video, Canva para una presentación, un post de Instagram. Recuerden que si quieren escribir con el bolígrafo les va a ser más difícil. Yo les recomiendo utilizar las notas adhesivas que están en el lado izquierdo, ¿sí? Que están así como un cuadrito, como un post-it, o con el cuadro de texto. Cualquiera de las dos les van a servir para escribir. Kahoot, mapa mental, infografías, Canva, una mini encuesta, ya, esa la vamos a dejar acá, Genially, ya, un video resumen, una encuesta interactiva, lluvia de ideas, ya, infografías, preparado con un grupo de alumnos, súper. Bien. Grabación en Zoom, súper. Ya, miren, si ustedes se fijan, tienen ahí varias alternativas, ¿cierto? Yo siempre les digo, no es necesario que ustedes sepan una gran variedad de herramientas, con 2 o 3 herramientas que ustedes conozcan y las puedan utilizar bien, pueden ir trabajando y después, a medida que se sientan más cómodos, pueden ir probando otras herramientas, ¿ya? Porque cuando están iniciando quizás va a ser, les puede costar más o se pueden sentir incómodos respecto de con la utilización de muchas herramientas. Dejé estos acá abajo, estos que ustedes plantearon aquí, porque estas lluvias de ideas, estas encuestas, estos juegos, las mini encuestas en Menti o un Kahoot, ¿cierto? Lo que normalmente utilizamos para la interacción con nuestros estudiantes, no lo vamos a utilizar aquí en esta etapa, ¿ya? Previo a la clase. Recuerden que previo a la clase lo que queremos hacer es entregar el contenido teórico, ¿sí? Previo a la clase entregamos el contenido teórico. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar acá. Yo les estoy... Ya, en estas actividades de reflexión que vamos a poder hacer previo a la clase o cuando realicemos el cierre de nuestra clase, ¿cierto? Ya sea presencial o sincrónica, ahí vamos a utilizar esas herramientas que tienen más la interacción, conocer los puntos de vista de los estudiantes, ¿ya? Cuando yo les presenté este punto, actividades de reflexión, yo les dije que iba a depender muchas veces del nivel que estuviéramos trabajando en nuestro, el nivel de implementación de Flipped Classroom, ¿cierto? Que estuviéramos trabajando. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se hace es
partir que los estudiantes solo vean un video antes de la clase y después llegan a la clase con las preguntas y a realizar actividades a partir del video. Pero el segundo nivel incorpora esta actividad de reflexión, o sea, a partir del video el estudiante responde preguntas, o a partir del video podríamos hacer ya ese Kahoot, podríamos dejar un Nearpod quizás, ¿cierto? Con preguntas habilitadas de manera sincrónica. El estudiante puede generar un mapa mental, un resumen, podríamos pedirle que a partir del texto, del breve texto leído, cree un diálogo o cree una historia o haga una infografía o que participe en un foro, ¿ya? Pero esta actividad de reflexión va a depender, insisto, del nivel de implementación en el que estemos, ¿ya? Siempre partir solo con el video y después cuando ya nos damos cuenta que los estudiantes, o la gran parte de los estudiantes está revisando el video antes de la clase, comenzamos con este tipo de actividades, ¿ya? ¿Para qué nos sirve este tipo de actividad? Para que el estudiante reflexione de lo que aprendió. O sea, si trabajamos conceptos en el video o en la cápsula educativa, ¿cierto? Para que los pueda poner en práctica o pueda reflexionar o pueda dar su opinión. Por ejemplo, si trabajamos las 5 R's del reciclaje, podríamos preguntarle ¿qué haces tú para trabajar las 5 R? ¿Ya? Y que a partir de eso ellos debatan, hagan un tablero de discusión o propongan ideas para reciclar, ¿cierto? En cualquiera de esas 5 R's. Eso también va a depender, insisto, del nivel en el que estén los estudiantes. En el caso de los más pequeños, bueno, les podemos poner también juegos, ¿cierto? Hoy día hay tantas plataformas también para implementar juegos hechos, o podemos nosotros generar los juegos. Educaplay es una muy buena herramienta. Entonces, quizás los niños más pequeños, ¿cierto? De educación inicial, podríamos que vean un video y después que jueguen, ¿cierto? Incluso a los más grandes también les gusta mucho jugar y vamos implementando ese juego, ¿ya? Todo esto sería previo a la clase. Y después en la clase, ¿sí?, vamos a pensar ya en una práctica colaborativa. Ya en la clase, pensemos que los estudiantes ya adquirieron los conceptos, ¿cierto? O van a llegar con dudas respecto de los conceptos, pero nosotros ya nos vamos a estar explicando los conceptos uno a uno, ¿sí? Podríamos generar un resumen al inicio, que los estudiantes ellos mismos vayan definiendo algunos conceptos, pero después nosotros les proponemos esa práctica. Esa tarea que antes ellos se llevaban para la casa o porque no alcanzaban a terminar en clases, la realizan aquí, ¿ya? ¿Por qué? La idea es que sucede muchas veces cuando están haciendo tareas, están haciendo la tarea y les aparece una duda, ejercicios de matemática, yo soy profesora de matemáticas, normalmente están ahí, ¿y esto cómo lo resuelvo? Y se quedan ahí. Y por más que uno tenga la mejor disposición, ¿cierto? Y les pueda implementar actividades de foro o un foro o un correo electrónico para que realicen sus consultas, esa comunicación va a ser asincrónica y no va a ser inmediata. Entonces el estudiante que está inspirado ahí haciendo su tarea, se le va a cortar esa inspiración tratando de resolver eso que no sabe cómo hacer. En cambio, esa situación ahora la vamos a llevar al aula. Y ahí, en el aula, entonces va a estar el docente y le va a poder preguntar inmediatamente y resolver la duda. Y quizás va a ser una duda general y la vamos a poder resolver de manera colaborativa. Ojalá que podamos trabajar también de manera colaborativa. No sé, a partir del video presentado podrían hacer ellos una presentación, ellos podrían construir una infografía interactiva, o que ellos creen un video,
¿ya? Cuando trabajamos colaborativamente, el aprendizaje es mucho más rico. Y los materiales son, los materiales que los estudiantes van a generar van a ser totalmente distintos, ¿ya? Y finalmente, antes de terminar la clase, y aquí es súper importante, generar actividades de reflexión antes de finalizar la clase. O una vez finalizada, si vamos a utilizar alguna herramienta digital, ¿cierto? Quizás dejar disponible para que cuando los estudiantes lleguen a la casa, porque quizás de manera presencial no lo van a poder hacer, cuando lleguen a su casa o en el momento que puedan dentro de la semana, puedan responder un breve test o algo en los que ellos puedan dejar evidencia de lo que aprendieron o trabajaron en esa clase, ¿ya? Recordemos que es súper importante que ellos piensen y estén conscientes de lo que trabajaron, de los aprendizajes que lograron en esa clase, para que ellos también hagan el proceso de metacognición de su aprendizaje. ¿Sí? Aquí yo les dejo algunas de las aplicaciones que pueden utilizar. Hay muchas más, ustedes pueden utilizar muchas más, pero estas son algunas como las que más se conocen, las que más se trabajan. Voy a dejar de compartir entonces ahora, y no sé si hay dudas o consultas. ¿No? Ok, entonces yo les pido que volvamos al Jamboard y avancemos al marco 3, y ahí ustedes den ideas. ¿Qué herramientas utilizarían ustedes para el trabajo colaborativo? ¿Sí? ¿O qué harían ustedes en el trabajo colaborativo? Quizás ustedes están de manera presencial, ¿cierto? La mayoría ya están de manera presencial realizando clases, y entonces, ¿qué vamos a hacer para que los estudiantes trabajen colaborativamente? ¿Qué actividades ustedes pensarían para que los estudiantes trabajen colaborativamente? Ahí circuitos con fichas con ejercicios, roleplay, súper, juegos en equipo, bien, súper, eso les gusta mucho, estas trivias en equipo, buenísimo. A ver, ¿qué más harían ustedes? Debates, ¿sí? Juegos de Arcadia con preguntas. ¿Cómo es eso de juegos de Arcadia? No sé si quién lo escribió. Juegos como Pac-Man, ¿sí? Súper, elaborar un folleto en equipo para ser distribuido en el curso paralelo, y podríamos incluso, si hacemos clases en distintos, en el mismo nivel y en distintos cursos, darle a cada curso temáticas distintas y que entre ellos se intercambien los folletos. Podría ser, ¿cierto? Juegos de pistas, el folio giratorio, diseño de gráfica. Profesora, ¿Sí? que yo escribí los juegos de Arcadia. ¿Cómo eso? No, ahí me Lo que pillaron. pasa es que hay un juego en Genially que se trata como de matar a los marcianitos, parece que son. Entonces uno va creando distintos ya, niveles y le puede ir ya. poniendo imágenes, sonidos. Entonces uno, si contesta correctamente, va pasando de nivel. Entonces uno Sí, le puede colocar todos los niveles que uno quiera. sí, ya. Ese me gusta a lo personal. Ya, súper. Ok. No, es que no había el juego con Arcadias, ya, pero ya me ubiqué, el típico arcade como el Gálaga. Ese, como el Galanga. Carnet, adiós. A recogerlo, a recogerlo. Algo así. Súper.
Angélica dice juego de roles, buenísimo. Si ustedes se fijan ahí, ustedes mismos están dando distintas ideas, ¿cierto? Aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Súper, o el aprendizaje basado en proyectos también, que podemos trabajar con nuestros estudiantes, buenísimo, ¿sí? Ustedes hagan esto con sus colegas en los colegios, intercámbiense ideas, a veces algunos tienen ideas o implementación o estrategia y podemos trabajar colaborativamente, ¿cierto? Así como lo estamos haciendo aquí, que nos vamos retroalimentando entre todos, ¿sí? Les pido que avancen al siguiente marco y pensando en la reflexión, evaluación, qué herramientas o qué estrategia utilizarían en la presencialidad también para la reflexión o para finalizar la clase. Ya, el Mentimeter, suben. Como que muchas veces los estudiantes, esto que estaban tan acostumbrados quizás cuando estuvimos en la virtualidad, como que lo están echando de menos, ¿cierto? Pero también en las clases podríamos hacer algo similar. Ay. ¿Qué pasó? Ahí. En las clases podríamos hacer algo similar, ¿ya? En el sentido de quizás utilizar las pizarritas, ¿cierto? Que ellos levantan la pizarra o que con las manitos, el like, o la manito hacia abajo, ¿cierto? Que no les gusta, la diana evaluativa, ¿cierto? Porque a veces quizás la tecnología no va a estar siempre en los colegios, y digámoslo, si se conectan todos, aunque todos vayan con celular y se conectan a la red del colegio, es muy probable que la red del colegio colapse y no puedan acceder. Entonces, los emojis, ¿cierto? Y eso, entonces ahí podemos también utilizarlo con nuestros estudiantes, o sea, nosotros también podríamos hacer estos quiz de manera rápida, ¿cierto? Con nuestros estudiantes en la sala de clases. Sopa de letras, que les gusta mucho, o desafíos, ¿cierto? Desafíos lógicos que tengan relación con lo que trabajamos, o los típicos tickets de salida, ¿cierto? Que les planteamos un problema y ellos entregan una solución. La idea es esa, ¿cierto? Que generemos actividades, que los estudiantes no se vayan solo con la actividad y se acabó la clase, sino que también haya una reflexión y sepan como los conceptos principales que debían aprender, ¿ya? Eso es importante, que ustedes destaquen. Bien, en esta clase debían aprender esto, ¿sí? Y si no, bueno, pueden revisar el video, de todas formas, los que no lo revisaron, o volver a revisarlo si es que les quedan dudas, y las podemos después resolver, ¿ya? Eso es súper importante, esa interacción, esa oportunidad, que los estudiantes también tengan la opción de volver a revisar, ¿ya? Y finalmente, porque no todo es bonito, ¿cuáles serían las principales dificultades que ustedes ven que para implementar esta metodología? ¿Qué creen ustedes que les costaría? Y aquí en el chat veo que pusieron también infografías, juegos de roles, buenísimo. ¿Qué les costaría a ustedes? Ya, sí, ese va a ser un tema, créanme, lo que el estudiante no va a ver el contenido previo. Lograr que los estudiantes vean los videos, ¿cierto? ¿Qué más? Hoy sí.
explicar a los apoderados que lo que hacían en casa ahora lo hacen en clase, porque no van a faltar los apoderados que digan, ¿y por qué ahora no traen tarea? ¿Cierto? Todo cambio genera esfuerzo, en mi caso, motivarme para preparar el material. Sí. Pero ojo, ahí puede, la preparación del material puede que al principio nos cueste un poco, porque quizás no estamos acostumbrados, pero ya después cuando le empecemos a tomar el ritmo, incluso puede que ahorremos tiempo, porque quizás un video nos va a servir no solo en un nivel, sino nos puede servir en varios niveles, ¿ya? Entonces ahí eso lo podríamos subsanar. Que respondan como protagonistas del aprendizaje porque están acostumbrados a recibir solo información. Exacto. Como yo les decía al inicio, esto es un proceso de aprendizaje para nosotros y también para los estudiantes, ¿ya? No pretendamos llegar y decir, ya a partir del próximo lunes voy a implementar Flipped Classroom a full y vamos a hacer estos videos y las actividades prácticas y los estudiantes, no, porque no les va a resultar, soy súper sincera, no les va a resultar a la primera, ¿ya? Pero sí podemos ir intentando implementarlo de a poco. Ya, miren, vamos a comenzar a implementar una nueva metodología, explicarle a los estudiantes también cuál va a ser su rol, ¿ya? Y decirles, vamos a empezar a partir de esta unidad, vamos a comenzar a implementar una nueva metodología, ustedes van a tener que revisar un video antes de la clase para poder trabajar en la clase y hacer la actividad, por ejemplo. Y partimos en ese nivel, súper simple, un video y después trabajamos el video en clase. Les pedimos que hagan un resumen del video, que hagan un mapa mental del video, ¿ya? O sea, ellos van a verse la necesidad de revisar ese video. Cuando ya nos damos cuenta que la mayor parte de los estudiantes está viendo el video, podemos implementar el segundo nivel y que vamos a ir ahora a implementar una actividad de reflexión. O sea, van a ver el video y después del video van a responder preguntas, por ejemplo. Después del video van a comentar en un foro, ¿sí? Partir con actividades sencillas, no les vamos a pedir que a partir del video elaboren un informe, ¿ya? Porque no lo va a hacer, ¿sí? Tenemos que ser también súper realistas en lo que nuestros estudiantes también están acostumbrados a realizar, ¿ya? Y este proceso de paso a paso nos va a ayudar a esto que acaban de escribir, que es súper importante. La certeza de que todos pueden acceder a lo que estoy entregando, pues no muchos tienen los medios en sus hogares ni en los colegios, ¿ya? O sea, ahí tenemos que cuando vamos a trabajar, ¿cierto? Dar los espacios también, preguntar. Si ustedes utilizan de plataforma Google Classroom, ¿ya? Google Classroom y suben los videos a YouTube, lo que necesitan de ancho de banda no es tanto, ¿ya? O incluso pueden crear un grupo cerrado en Facebook, ya que muchas compañías tienen las redes sociales gratis, ¿ya? Podrían crear un grupo cerrado en Facebook y trabajar desde ahí para utilizar redes sociales, ¿ya? Pero lo importante es esto también, que aquí han escrito un punto central, de que todos puedan acceder, ¿ya? O sea, sí, y obviamente no les vamos a poner el video de un día para otro, o sea, tenemos que darles también un tiempo, ¿ya? Quizá los estudiantes tienen un solo dispositivo móvil en la casa al que pueden acceder y van a poder ver el video en la noche, ¿ya? Entonces, o van a verlo en la mañana, ¿ya? Pero darles el tiempo para que ellos puedan encontrar ahí el momento para revisar ese material, ¿ya? Eso es súper importante. Y ya en el último caso, podrían ustedes incluso generar un grupo de WhatsApp, ¿cierto? En el que vayan compartiendo los videos. Hoy día WhatsApp incluso nos da la oportunidad de
solo enviar mensajes y que los demás no puedan como responder y llenar el WhatsApp de mensajes que no correspondan, ¿cierto? Y podemos ahí ir compartiendo los videos, ir compartiendo quizás el material, si no pueden acceder a esas plataformas, ¿ya? Pero, insisto, es un camino. Esta metodología, como dicen ahí, falta compromiso por parte de los estudiantes y también mucho compromiso por parte de las familias en algunos casos, ¿cierto? Pero esta metodología va a ir ayudando a que los estudiantes también vayan haciéndose responsables de su propio aprendizaje, porque muchas veces se carga la mano a los profesores, es que no aprendió porque usted no le enseñó, pero a veces tampoco el estudiante pone de su parte para trabajar, para repasar, para preguntar si tiene dudas. Entonces eso es súper importante, ¿ya? No sé si tienen dudas, consultas. Yo más que consulta quisiera compartir algo. Dígame, por favor. A mí en lo personal me gustan las tecnologías, así que para mí es como fácil porque tengo un gusto particular. Pero yo sí debo reconocer que cuando uno las incorpora, los estudiantes igual lo agradecen independiente de la edad. Por ejemplo, yo hago clases en vespertino en la UTLA y yo debo reconocer que de repente mis estudiantes se ponen como bien infantiles porque están esperando que en la segunda diapositiva viene, no sé, por un Mentimeter o viene, no sé, un sondeo y tienen los celulares, ya los sacaron, los tienen encima de la mesa. Y yo me he fijado que empiezan a sacar el celular y lo ponen en la mesa porque sabe que viene alguna parte donde ellos hacen interacción y les gusta harto. Entonces, yo creo que es un poco también que uno tiene como esa creencia de que porque son grandes, son niños mayores que están en educación superior y que no les importa mucho. Yo creo que sí, les importa harto y agradecen el esfuerzo que uno hace como profesor en promoverle y proponerles otras cosas nuevas. Y por eso tomo estos cursos, porque voy aprendiendo y voy colocando cositas ahí en mis clases que ellos agradecen harto. Así que eso es lo que quería compartir. Gracias, Karina. Sí, miren, la verdad, bueno, yo en la universidad siempre les incorporo juegos, le incorporo actividades y elementos, pero también incluso cuando en colegio, que uno dice, ya los chicos de octavo, yo soy profesora de matemática, entonces los chicos de octavo, primero medio, de pronto era como ya el que termina la actividad era una carita feliz. Y todos participaban, y era algo tan intangible, a veces tan sencillo, y los chicos, ya por una carita feliz, y participaban. De pronto, como hacía clases en los niveles inferiores, andaba con un globo o con un dulce, ya el que termina se gana el globo, y le hacían una carita feliz al globo, y ellos felices, y participaban, y realizaban las actividades. Cuando a veces yo llegaba a la clase, me tocaban a veces los cursos nuevos, me decían, ay, matemáticas, qué fome. Y lograr cambiar a veces esa visión mediante los juegos, la incorporación de actividades más lúdicas, también ayuda a los estudiantes. Sí, los timbres de gatito, todo eso. A mí me decían de pronto, profe, póngame la carita feliz porque así mi mamá me va a dejar salir, ¿ya? Entonces era como todo por un timbre de carita feliz, ¿ya? Claro, Verónica, toda la razón contigo, que lo lúdico hoy es totalmente transversal. Incluso a nosotros como ya adultos también nos gusta participar, nos gusta esto de la interacción, de realizar distintas actividades, de no estar todo el rato ahí en el PPT, ¿cierto? Y eso también hace más interactiva nuestras actividades. Diana tiene levantada su mano. Sí, buenas noches. Tengo una consulta puntual. Siempre cuando trabajamos en este caso es una metodología activa, pero quisiera tener claro dentro del proceso didáctico como las fases, ¿no? Por ejemplo, primero el trabajo individual, luego el trabajo colaborativo, o sea, tener como más o menos un recorrido o unas fases como para poder identificar, ¿no? Y decir, sí, estos son los pasos a cumplir en el aula inversa. Muchas gracias. Sí. Mira, Diana, el trabajo individual lo realiza el estudiante en su casa o previo a la clase. Cuando revise el material, ¿sí? Cuando revise el material y
después realiza esta actividad de reflexión que nosotros podemos diseñar. O sea, hay que responda a preguntas, que participe en un foro, o que genere algún elemento que pueda resumir aquello que él ha aprendido. En la casa, el trabajo individual es en el tiempo que el estudiante necesite y requiera. O sea, esa es una de las ventajas que tiene el aula invertida. Hay estudiantes que van a necesitar ver quizás el material que nosotros les dispongamos una vez y lo va a comprender, mientras que otros estudiantes quizás lo van a necesitar ver 2, 3 veces, ir pausando el video, ir tomando anotaciones y volver a reiniciar el video y volver a pausarlo y ir tomando anotaciones. Ese es el trabajo individual. En la clase, la idea es que realicen el trabajo colaborativo, con apoyo del profesor, que vayan desarrollando las actividades, la problemática, ¿cierto?, de lo que vamos trabajando. ¿Para qué? Para que puedan también ir resolviendo las dudas en la clase. La idea del aula invertida es que los estudiantes no se lleven tarea para la casa, o si después de la clase tienen que hacer algo, hagan estos breves quiz, esta breve gamificación, ¿cierto?, que nos permita a nosotros una retroalimentación breve de si el objetivo se logra o no se logra. ¿Ya? Esa es como la etapa desde lo individual y lo colaborativo. Y antes de finalizar la clase, siempre súper importante la reflexión, ¿ya? La reflexión que hagan en conjunto estudiantes y profesor respecto de lo que ellos han trabajado. No sé si respondo a tu pregunta, Diana. Sí, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Hola, Beatriz. Hola, Angélica. Mira, yo ya lo tengo implementado ya en mi asignatura, la clase invertida. Yo soy profesora de inglés, pero lo tenemos en Canvas. Bueno, los 2 años de pandemia trabajamos con Google Classroom y este año estamos con Canvas. Entonces ahí en Canvas tenemos, primero hacemos la introducción del contenido, luego viene manos a la obra, que ya es el contenido en sí. Posteriormente Claro. hacemos, ¿cómo lo llamamos esto? Como aplicando lo aprendido. Luego tenemos un ticket de salida, que son unas 5 preguntas con relación a los contenidos. Y posteriormente a todo eso, viene la clase invertida, que es como un resumen que se hace de todo el contenido, más actividades relacionadas al contenido X, que se pasa en clase. Pero no bueno, ya nosotros nos dan todo eso prediseñado. Nosotros lo vemos anteriormente y luego lo explicamos en clase. No que los estudiantes lo vean con anticipación, sino después que viene todo este proceso de introducción más a la obra, que salida, y después hacemos la clase invertida, que ahí viene como un pequeño quiz para ver qué tanto aprendieron los estudiantes. Yo creo que como ya está prediseñado, nos da las pautas cómo seguir, que es diferente a lo que usted acaba de mencionar. Eso quería dar lo que yo hago en mi asignatura. Y todo esto presencial, porque ahora estamos presencial, no en casa. Todos los estudiantes de 7º, 8º llevan su computador y ahí trabajamos en clase invertida, que es con Nearpod. Las preguntas, el quiz pequeño que los estudiantes tienen, ellos lo responden y todo lo vemos ahí en la clase invertida. Yo creo que son aplicaciones que ya están prediseñadas para que los estudiantes puedan hacerlo con su contraseña, con el Gmail. Y como usted dijo, tenemos nosotros correo del colegio institucional para que no se pueda llenar nuestros correos personales. Eso. Gracias, Angélica.
Angélica, mira, ahí me queda solo, ¿lo hacen antes de la clase presencial o durante la clase presencial? No, lo hacemos en clase, todo lo hacemos en clase. Por ejemplo, ya yo tengo la clase 5 hoy día y cada clase lo hacemos por semana. Entonces, durante esa semana empezamos con lo que te indiqué anteriormente y lo final es la clase invertida, que vendría a ser el resumen todo, que ya sería la clase de la semana, que yo tengo 2 veces. A la siguiente clase hago la clase invertida. En la siguiente clase hacen como lo práctico. Son 3 horas que tengo con los séptimos. Durante las 2 primeras horas pedagógicas, que puede ser lunes o martes, la introducción, manos a la obra, ¿cómo se llama esto? Aplicamos lo aprendido y luego viene el ticket de salida. Y para la clase siguiente, que vendría a ser los 45 minutos que falta, ¿Ya? el resumen, que ahí corresponde a la clase invertida. Y así posteriormente, por semana es una clase que hacemos. Y toda clase viene con su clase invertida. Sí, mira, súper, dos elementos que tengo que destacar. Primero, ya obviamente ustedes están en un nivel mucho más avanzado de implementación de aula invertida por la cantidad también de actividades que van desarrollando, ¿cierto? Y me parece súper bueno también esa alternativa que tú planteas y que han implementado, porque en general las asignaturas tienen varias clases en la semana o las asignaturas troncales, entonces podrían las primeras clases trabajar los contenidos y las siguientes clases ser más prácticas, atendiendo a que quizás no todos los estudiantes van a tener acceso, ¿cierto?, a la revisión de los videos y van a tener la oportunidad también de resolver sus dudas en las siguientes clases. Perdón. Pero siempre es importante, ¿cierto?, dar, insisto, dar a los estudiantes los recursos, como tú lo planteas, ellos también lo tienen acceso en Canva. Entonces, una vez que después ellos han revisado en la clase en conjunto y han respondido los quiz, ellos de todas formas en sus casas pueden volver a revisar los videos antes de la clase práctica, ¿ya? Así que muchas gracias, Angélica, por tu intervención y por tu experiencia, por compartir esa experiencia de aula invertida. No sé si hay más comentarios, dudas, preguntas. ¿No? Antes de terminar, yo les quiero mostrar, les voy a compartir, un módulo de aprendizaje que hemos realizado y que en el que ustedes van a encontrar distintas herramientas digitales que les pueden ayudar para ir pensando en sus actividades ya que van a realizar. O sea, aquí ustedes piensan qué es lo que quiero realizar y, por ejemplo, quiero realizar líneas de tiempo y aquí hay algunas alternativas de aplicaciones, de herramientas digitales que pueden utilizar para trabajar con sus estudiantes, ¿sí? Y están evaluadas tanto en lo que es la accesibilidad, qué tan amigable es, la plataforma y lo que es la colaboración, o sea, si nos permite trabajar colaborativamente o no y en qué nivel de uso, qué tan experto debo ser para poder utilizar la herramienta, ¿ya? Y así tenemos las otras herramientas, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden revisar cualquiera de las actividades que quieran trabajar. ¿Ya? Yo les voy a compartir les comparto este recurso que les va a servir, ¿cierto? A veces uno dice quiero hacer esto y no tenemos muy claro a veces las herramientas que queremos utilizar y les puede servir también a ustedes para desarrollar sus materiales, ¿ya?
Y esto, a su vez, es un ejemplo de lo que es un módulo de aprendizaje, ¿ya? Esto está creado en Genially, ¿ya? En el que ustedes pueden ir generando enlaces, etcétera, y van a ir encontrando, ustedes pueden ahí ir generando distintas unidades, acceso a los materiales, y pueden incorporar también enlaces a videos, ¿cierto? Y enlace a otros sitios que les puedan parecer interesantes de acuerdo al contenido que quieran trabajar. Así que eso les quería compartir. Espero no haya sido tan aburrido. Traté de hacerlo lo más dinámico posible y que les haya servido, ¿sí? No se desanimen, insisto, al principio quizás les puede costar, la primera clase es muy probable que ningún estudiante llegue con los recursos revisados, pero insisto, es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión también que ellos tienen que acostumbrarse a cambiar la metodología, ¿sí? Porque llevan mucho tiempo acostumbrados a ser pasivos. Qué bueno, Scarlett, qué bueno que te haya servido. Y espero que lo puedan ir implementando. Les dejo mi correo en caso de cualquier duda, consulta, me pueden escribir sin problemas. Y también les vamos a compartir la grabación, el enlace a la grabación de este y los próximos talleres. Los dejo invitados, si es que no se inscribieron, para el taller del día de mañana, que si me dan un momento, se los digo, que el día de mañana se va a realizar también por plataforma Zoom, y el taller de mañana es, déjenme que estoy abriendo el archivo, el taller de mañana es construcción de actividades didácticas interactivas para su uso online y offline con HP5, que lo va a realizar el profesor Cristian Sepúlveda a las 19:30 horas, ¿ya? Recuerden que se pueden inscribir, les voy a compartir de todas formas el enlace. Voy a compartir de nuevo, por si no se inscribieron en los otros, les voy a compartir el enlace aquí para que ustedes puedan inscribirse, si es que se quieren inscribir en el taller de mañana o en los que vienen en los próximos días. Así que los dejo cordialmente invitados y estén atentos porque también para los próximos ciclos y nuestra escuela de invierno que se viene en UDLA. ¿Ya? Así que muchas gracias, que estén muy bien y buenas noches.